Muy buenas tardes, que el Señor las bendiga, qué gozo volver a reencontrarnos gracias a nuestras hermanas que nos han servido en este tiempo tan lindo, que es un privilegio que tenemos sus hijas de poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenida a las mujeres que nos están, amigas que nos están visitando por primera vez. El Señor sea con ustedes, que su paz sea con ustedes. Y lo que hacemos aquí es poder estudiar la palabra, meditar en la palabra, y estamos estudiando esta carta a los Colosenses, que es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Y hoy vamos a continuar con esto, ¿sí? Y el título de esta predicación es Instrucciones de Dios para los hijos. Aquí hay madres y hay hijas, pero las madres también somos hijas, ¿sí? Así que vamos a orar que el Señor nos esté guiando en este tiempo, que con un corazón abierto, un corazón dispuesto, podamos recibir su palabra. Padre del cielo, nos gozamos en ti, nos alegramos, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso, tú eres nuestro Padre perfecto. En ti, Señor, no hay sombra de variación, tú eres el mismo, inmutable, tus principios no cambian porque tú no cambias, Señor. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra, te damos gracias porque el mensaje que está en tu palabra es para salvación, pero también para transformación en nuestras vidas. Con corazones dispuestos, abiertos, estamos aquí delante de ti, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado si es necesario, traiga, Señor, consuelo, traiga guía, traiga reposo para aquello para lo cual tú la estás enviando esta palabra. Señor, tú tienes un propósito y no es casualidad que estemos nosotras en este lugar. Oh Señor, descansamos en ti y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20, muy bien, muy atentas. Hace casi 17 años, mi esposo, digo 17 años porque mi hijo mayor va a cumplir 17 ahora en septiembre. Mi esposo y yo hoy escuchamos una de las felicitaciones más significativas. Felicidades, van a ser padres. Y gloria a Dios que lo escuchamos por segunda vez con nuestra hija Sofía. Y a esa felicidad le siguieron otros sentimientos. Empezaron las dudas, los temores, los interrogantes, las incertidumbres. Lo que nos preguntábamos era con mi esposo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Será que vamos a poder cuidar de alguien tan pequeñito? Y la verdad que sentíamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y hoy, después de tantos años, seguimos aprendiendo como padres en cada etapa de sus vidas. Pero gracias a Dios, que es un Dios amoroso, lleno de gracia, que Él nos ha dado instrucciones de cómo hacer esta tarea. Y también ha dado instrucciones a nuestros hijos para que la relación entre padres e hijos sea lo que tenga que hacer. Creo que me han visto sedientas. Gracias, mamita. Vamos a tomar de las dos. Así que el Señor no nos ha dejado a la deriva, sino que nos ha dejado instrucciones. ¿Y las instrucciones dónde la encontramos? En la Biblia, que es la palabra de Dios y es lo más firme que pueda existir. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer los dos versículos, 20 y 21, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en el versículo 20. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Hasta aquí nomás. Hay un pasaje paralelo que se encuentra en Efesios y es casi idéntico. Efesios 6:1, que dice así:
hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo decía Colosenses? Porque esto agrada al Señor. Y en este versículo dice, porque esto es justo. Entonces aquí vamos a ver que después que Pablo da instrucciones para los esposos y para las esposas, ahora habla de la relación entre padres e hijos. Esta no puede funcionar bien a menos que la relación entre esposos esté en orden. El término griego para hijos es tekna y significa el que es engendrado. Y este es un término general para designar a los hijos. Y no está indicando una edad determinada, sino que hace alusión a cualquier hijo que aún vive en la casa de sus padres y que está bajo su tutela. Y el término obedecer, upacohuete, es el término, insta a una obediencia continua, constante. Obedecer, vamos a definir qué es obedecer. Siempre decimos, los hijos deben obediencia a su padre. Obedecer es seguir una voz de mando. Escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros y hacer lo que nos ordena. Esta enseñanza acerca de la obediencia y de la honra a los padres lo podemos encontrar de manera reiterada en las Escrituras. Y este es el 5º mandamiento que conocemos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Entonces, vamos a estar meditando en tres preguntas, de las cuales se van a desprender muchos otros más interrogantes. El primer punto, ¿qué espera Dios de los padres? Vamos a enfocarnos de una manera simplificada en esto porque en el próximo encuentro vamos a explayarnos un poco más. En segundo lugar, ¿qué espera Dios de los hijos? Y en tercer lugar, razón para obedecer. ¿Qué espera Dios de los padres? Dice la palabra de Dios que no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Tanto en la sociedad como en la familia el Señor ha establecido un orden de autoridad. Y los padres en la familia son autoridad sobre los hijos. Ambos padres tienen una responsabilidad en la crianza de sus hijos y ambos poseen la misma autoridad sobre ellos. Si bien nosotras como madres jugamos un papel vital en la crianza de nuestros hijos, ¿por qué? Porque somos las que generalmente estamos más tiempo con ellos y ejercemos una influencia determinante, sin duda, en la vida de nuestros hijos. Pero el hombre es el responsable ante Dios de proveer a su esposa y a sus hijos guía, sostén, protección en un clima de amor y en un clima de servicio. Ser cabeza de familia está lejos de ser una ventaja, conlleva una gran responsabilidad. Dios ha puesto al hombre como cabeza de familia. Si pensáramos en esta tarea que tenemos como padres de instruir, de guiar, de acompañar a nuestros hijos, realmente podemos decir que es una tarea de gran magnitud. Y solamente se puede cumplir en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué espera Dios de los padres? Que ambos ejerzan autoridad sobre sus hijos. A veces escuchamos a padres diciendo, bueno, hacete cargo vos, porque vos tenés más carácter. Bueno, no, yo no me voy a ocupar de esto. O de tal hijo me ocupo yo y vos te ocupás del otro. Realmente, bíblicamente, esto no tiene sustento. ¿Y cómo debemos ejercer esa autoridad sobre nuestros hijos? No como a nosotros nos parezca. No como nosotras sintamos que tenemos que hacerlo, sino que debemos hacerlo como Dios manda. Los hogares no pueden ser controlados por los hijos. Grandes problemas surgen cuando tenemos hijos que no tienen
dominio propio. Y sabemos que esto del autocontrol es algo que ellos van a ir aprendiendo desde a poco, pero ellos no pueden estar gobernando el hogar. Nuestros hijos deben comprender que vivir guiados por sus propios deseos es peligroso. Cuando tenemos hijos adolescentes escuchamos a menudo, pero esto me hace sentir bien. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que quiero hacer. Y es necesario que digamos a nuestros hijos que ellos no pueden hacer siempre todo lo que quieren y todo lo que sienten. Y esto es algo que ellos lo escuchan en las redes. Este es un mensaje que está muy candente. Ellos escuchan todo el tiempo, incluso hay eslogan de marcas de bebidas que dicen, haz lo que sientas, haz lo que dicte tu corazón. Pero esto es verdaderamente peligroso. ¿O acaso usted puede decir todo lo que quiere cuando quiere? No. ¿Por qué permitir a nuestros hijos que lo hagan? ¿Por qué no estorbarlos? Si bien esta es una tarea de gran magnitud, como decía, Dios nos da los recursos que nosotras necesitamos para ser los padres que Él quiere que seamos. Y Él nos pedirá, ¿saben qué sucederá un día? Dios nos va a pedir cuentas por esa mayordomía que nos fue confiada. Así que nosotros padres, tenemos que criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Aunque nuestros hijos pasen por etapas de confusión, de rebeldía, la enseñanza y la instrucción debe ser siempre la misma. Debe ser como agrada al Señor, no a nuestra manera. El segundo punto le decía, ¿qué espera Dios de los hijos? Según lo que leímos allí, miren un momentito ese versículo. ¿Qué espera Dios de los hijos? Versículo 20. ¿Qué esperan? Obediencia. Dios espera que los hijos estén atentos a la instrucción de sus padres y que obedezcan. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Acá vemos la responsabilidad de ambos. En otra versión dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Los padres debemos dar instrucciones claras a nuestros hijos. Ellos deben saber qué esperamos de ellos, o más bien, qué espera Dios de ellos. Y los hijos, ¿qué deben hacer? Estar dispuestos a oír y a obedecer. ¿Tus hijos se han vuelto ingobernables? ¿No te escuchan? Quizás esto se deba porque no estás ejerciendo esa autoridad como Dios manda. La conducta rebelde de un niño también puede estar indicando que los estamos exasperando. Y ejercer la paternidad adecuadamente realmente requiere trabajo. No es algo que sale automáticamente y todas las que somos mamás sabemos cuánto cuesta. Y a veces pareciera que no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí la tiene. Es necesario que seamos intencionales de nuestra parte. ¿Cómo vamos a ejercer la disciplina? ¿Qué disciplina? ¿Cuál es la instrucción que ellos necesitan saber? Para eso debemos instruirnos en la palabra. Ahora quiero que hablemos un poquito de cuáles son aquellas consecuencias por faltar el respeto a los padres. ¿Qué sucede a los hijos o qué puede suceder a los hijos que no respetan a sus padres, que son desobedientes, que son rebeldes? En el Antiguo Testamento, herir o maldecir a los padres acarreaba la muerte, literalmente la muerte. Dice Levítico 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá.
a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Al igual que la desobediencia persistente, aquel hijo que aunque se le llama la atención, sigue pecando, sigue desobedeciendo, sigue no atendiendo al consejo. Dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Desde pequeños notamos esta actitud que dice, habiéndole castigado, no le obedeciere. Los niños pequeños, hay niños realmente de un carácter tan firme que sonríen cuando los padres le están dando un chirlo. Es como si disfrutaran de llegar y poner a los padres en ese límite. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos persistir y seguir aplicando la disciplina a la manera de Dios. En algún momento cosecharemos lo que hemos sembrado, y esa debe ser nuestra esperanza. En cuanto a este pasaje que parece duro, fuerte, ¿no les parece? El comentario bíblico dice que no hay registro bíblico o arqueológico de que este castigo fuera alguna vez llevado a cabo. Pero el punto era que la desobediencia persistente y la rebelión no deberían ser toleradas en el hogar, ni se debía permitir que quedara sin corrección. Podemos decir en base a este versículo y a estos versículos que hemos leído, y hay muchos otros más, si la promesa de Dios es que los hijos tendrán larga vida, también hay otros versículos muy fuertes que hablan que Dios acorta la vida, muchas veces, de los hijos para que no sigan pecando más. Al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Con cuánta ligereza a veces nuestros hijos pueden llegar a decir, odio a mis padres. Yo no sé cómo fue tu relación con tus padres. Yo no sé si en algún momento has maldecido a tu padre y a tu madre. Y aquí en varios versículos que vamos a ver de Proverbios, vamos a ver como ilustraciones de lo que sucede a los hijos que deshonran a sus padres. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, quedará sumido en oscuridad. Muchas veces cuando hablo con mis hijos les digo, el día que ustedes dejen de escuchar nuestra instrucción, se van a perder. El día que ustedes no dispongan, ni inclinen su corazón ni sus oídos a escuchar, se van a quedar sumidos en esa oscuridad. Y cuando estamos en oscuridad, ¿qué pasa? No queremos ni movernos, no vaya a ser que tropecemos. Seguramente si nos empezamos a mover vamos a chocar con cosas, vamos a caernos, nos vamos a lastimar. Todas estas cosas que los padres no queremos que les sucedan a ustedes, nuestros hijos. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. El hijo, entonces, que maltrata a su padre verbalmente, físicamente, psicológicamente, que manipula a sus padres, dice que van a acarrear ¿qué? Vergüenza y deshonra pública. Y este pasaje me hace acordar cuando mi mamá me decía, no blanquees tu ojo. Era cuando ella me decía algo y yo la miraba así, ¿no?
Obvio que cuando ella no me veía, pero ella me veía. Dice la Biblia, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbio 30:17. En otra versión dice, el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre, será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. No ser sepultado era realmente, podrían decir, este ser era un ser despreciable. Por eso ni siquiera sepultura ha recibido. A menudo nuestros hijos tienen esta actitud de mirar con menosprecio, achicar la mirada cuando les estamos hablando, ¿no? No sé si se ven, tengo ojos pequeños, pero hacer esto, ¿no? ¿Saben lo que dice la palabra hoy? Y que esta no es una actitud que debemos adoptar. Es decir, no basta con obedecer, sino que también debemos honrarlos. Y la actitud que tomemos al obedecer es tan importante como la obediencia misma. ¿Cuál es la actitud que tomas al obedecer? Hay hijas acá, ¿no? Tenemos niñas, un niño. ¿Cuál es la actitud que toman ustedes cuando papá o mamá le da una orden? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan? La desobediencia a los padres es una característica de los impíos, dice la palabra de Dios. Cuando habla de las características de los hombres de los últimos tiempos, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, empieza a describir a esos hombres de los últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y adivinen qué más está en esa lista. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Segunda de Timoteo 3:2. Podríamos decir qué fuerte todos estos pecados que se mencionan aquí, y entre ellos está la desobediencia a los padres. Deshonrar a los padres, podríamos decir, de acuerdo a este pasaje, es lógico para quienes no conocen a Dios. Pero si eres una hija de Dios, Él te ha capacitado para vivir de manera sobrenatural, obedeciendo y honrando a tus padres. Algo que como padres debemos tener presente cuando hay desobediencia. ¿Cuál es la meta de la disciplina? Debemos aplicar disciplina. ¿Cuál es la meta de esa disciplina? Que nuestros hijos puedan reconocer su pecado, que puedan arrepentirse y restituir a quienes han dañado. Siempre debemos llevarlos a Cristo, siempre. Cuando nosotras ofendemos a Dios dañando a otras personas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La misma. Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y restituir es arreglar las cosas que hemos dañado. Si debo pedir perdón a alguien que dañé con mis comentarios o con mis actitudes, si he difamado a alguien, tengo que restituir a esa persona y comenzar a decir, yo mentí. Yo mentí. Y les digo esto porque nosotras a veces esperamos esa obediencia de parte de nuestros hijos, pero nosotras no estamos dispuestas a ser obedientes a nuestro Padre. ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta que me hace. ¿Hasta cuándo ustedes, hijos, le deben obediencia a sus padres? Gino, ¿hasta cuándo vos tenés que obedecer a tus padres? ¿Qué te parece? Soli, Areli, ¿hasta cuándo hay que obedecer a mamá y a papá? Delfina, siempre. ¿Quién dijo siempre?
ahí siempre hay que obedecer. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que ustedes se independicen y hasta que ustedes formen un nuevo hogar, hasta que ustedes se casen. ¿Sí? Falta mucho. Hasta que ustedes se casen, le deben obediencia a sus padres. ¿Y cómo debe ser esa obediencia? ¿Será que debo decir, bueno, en esto obedezco a mamá, en esto no, en esto sí, en esto no? ¿Qué decía el pasaje ahí? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice Soli? Fíjate el versículo 20, Soli. Hijos, obedeced a vuestros padres. A ver, Delfina, ¿lo tenés? En todo lo que mamá y papá nos digan. ¿Existe un límite? Sí existe, un único límite. Solamente no debe obedecer a papá y a mamá. Ay, les está gustando esto, mira cómo abren los ojitos. Cuando nuestros padres nos piden que hagamos algo en contra de la ley de Dios, en contra de sus mandatos, en contra de sus reglas que están expresadas en la palabra. Solo ahí yo no le debo obediencia. Por ejemplo, tocan la puerta. Ay, Soli, estás adelante. Decirle que no estoy. Ah, no, mamá, porque Dios dice en sus mandamientos, no mentirás. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando no debo obedecer, cuando se rompe algunas de las reglas de Dios. Y esto puede traer realmente verdaderos conflictos en la familia. Sobre todo cuando los hijos son mayores y van tomando decisiones por Cristo. Jesús dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre? Lucas 12, 51 y 53, al 53. Pero vemos en el pasaje, quiero que vayamos allí al pasaje de Efesios 6, este pasaje que le decía que es paralelo, que es muy similar al que estamos viendo hoy. Efesios 6, vamos a ver cómo continúa. Efesios 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios ordena también a los hijos que honren. ¿Obediencia es lo mismo que honra? Que honren a sus padres, dice. Honrar no es algo que solamente lo hacemos con nuestras acciones. Es una actitud del corazón, una postura del corazón. Es colocar a los demás en una posición de honor en el corazón. Eso es honrar. Colocar a mis padres en una posición de honor en mi corazón. Honrar a tus padres es reconocer que ellos son valiosos porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Honrar a los padres es respetar su autoridad y es sujetarse a su autoridad. Es obedecer sus reglas y es amarlos sacrificialmente. Un padre que ama a sus hijos, lo ama sacrificialmente. ¿Cuántas veces a menudo escuchamos a los padres decir cuando sus hijos se enferman, yo daría mi vida para que mi hijo pudiera vivir? Los padres, naturalmente, amamos a nuestros hijos de una manera sacrificial. El pecado igual sabemos que ha dañado, y otra de las características de los hombres de los últimos tiempos, dice, al hablar de amadores de sí mismos, también es que han perdido todo afecto natural.
O sea que hay padres que también sabemos que han perdido ese afecto natural por sus hijos y no aman de esta manera. Entonces la sumisión y el honor son principios que nos seguirán en todos los aspectos de nuestras vidas. Ahora, yo pregunté, ¿hasta cuándo debemos obedecerlos? Se quedó claro, ¿no? ¿Hasta cuándo debemos honrarlos? Siempre, toda la vida, Agustina, toda la vida mía, Alelí, toda la vida tenemos que honrar a nuestros padres. A veces escuchamos a hijos decir, yo no tengo responsabilidad alguna cuando envejezcan mis padres, ellos decidieron traerme a la vida y hay hijos que tristemente se desentienden de sus padres cuando sus padres realmente no pueden cuidarse por sí mismos. Y esto es una tristeza tremenda. Pero la palabra no enseña esto. La palabra de Dios enseña que si yo desprecio, no honro a mis padres, no cuido de ellos cuando verdaderamente ellos están imposibilitados y ya no tienen fuerzas, y soy creyente, dice la Biblia, que soy peor que un incrédulo. Tenemos responsabilidades. Lo opuesto a la honra es menosprecio, irrespeto, tratar a nuestros padres como poca cosa. Estoy deshonrándolos también cuando considero sus palabras como nada, sin valor. ¿Y no se acuerdan en su etapa, las que somos más mayores, de adolescencia? ¿Cuántas veces hemos menospreciado esa voz de mando diciendo, no sabe nada? Realmente mis padres son súper anticuados. No saben nada cómo son los tiempos hoy, cómo es la vida. En tercer punto vamos a ver la razón para obedecer. Quiero preguntarte, mamá, ¿por qué razón le has dicho a tus hijos que es bueno obedecer? ¿Le has dicho? ¿No le has dicho? Si no le has dicho, tienes que decirles por qué razón es bueno obedecer. Y a los hijos, ¿qué debe motivar la obediencia a tus padres? Dice el pasaje de hoy, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Y el pasaje de Efesios dice, porque esto es justo. ¿Y por qué es justo? Porque Dios lo ordena. Es justo. Tenemos también aquí hijas jóvenes, adolescentes. Quiero preguntarte, ¿eres obediente a tus padres? ¿O eres de las hijas que pones a prueba los límites de quienes están en autoridad sobre tu vida? ¿Tienes un deseo de controlar y te resistes a toda autoridad? ¿Disfrutas el llevar a tus padres al límite? ¿O eres de los hijos que obedecen quizás exteriormente, pero no en lo interno? ¿Cuál es la obediencia que le debo a mis padres? Una interna que se manifiesta en lo externo. Porque puedo obedecer, pero no con la actitud correcta, sino enojada, maldiciendo, murmurando. Y así también nosotras cuando Dios nos ordena algo. ¿Cómo es tu obediencia a tu Padre Celestial? ¿Nace de un corazón sincero, rendido? ¿O es una obediencia externa para que los demás vean nada más? ¿Cuál es la razón de tu obediencia? ¿Qué te motiva a obedecer, querida joven, querida niña, querido niño? No sé, ya se fue el Gino. Quizás la motivación sea para complacerte a ti misma o a ti. Es como, bueno, hay un premio. Quizás pueda
obtener algo de mis padres si hago esto que me piden. Allí yo estoy buscando complacerme a mí misma. O quizás tu motivación sea para complacer a otros. Tú quieres agradar a tus padres. Y podemos decir, eso no es malo. Pero ¿cuál es la motivación correcta? La motivación correcta es porque entiendes que tu obediencia glorifica a Dios. Por eso esa frase que subí en la invitación la primera vez que la subí, que la obediencia trasciende lo terrenal. Es una obediencia, cuando yo obedezco a mis padres estoy glorificando a Dios, estoy obedeciendo a Dios siguiendo sus reglas. La meta siempre es complacer a Dios. La única motivación correcta al obedecer es la de glorificar a Dios. Y su mandato será que solo para los que creen en Cristo o también es para los que no han creído aún. El pastor Sugel dice, este es un mandato expreso de Dios y es de aplicación universal. Es parte de la ley moral, es para todos los creyentes o inconversos. Pero, solo los hijos de Dios pueden obedecer con gozo y de corazón. Quiero ir concluyendo. Siempre asociamos la rebeldía con una etapa de la vida. ¿Cuál es esa etapa? La adolescencia, decimos, ¿no? Pero la rebeldía en el corazón no se inicia con la adolescencia. La rebelión del ser humano inició allá en el Edén. Cuando Adán y Eva decidieron confiar en su propia autoridad, en lugar de someterse ante lo que Dios había dicho que era bueno. Y algo que veíamos en el libro Joven Verdadera, que estamos estudiando viernes por medio en casa, con las jóvenes, decía que todo intento por redefinir lo que Dios ha dicho que es bueno, constituye un acto de rebeldía e ingratitud contra Dios. Redefinir lo que Dios ya ha dicho que es bueno. ¿Por qué seguir las reglas de Dios? Podría preguntarse un hijo. ¿Pero por qué tengo que obedecer las reglas de Dios? Y si no las quiero obedecer, ya vimos las consecuencias. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios tiene autoridad sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la vida de todo hombre, porque Él es quien nos creó. Y como veíamos en este libro Joven Verdadera, decía, Él tiene derecho de autor. ¿Saben lo que es derecho de autor, no? Él puede hacer como quiere y cuando quiere. Él es el que sabe bien cómo funcionan mejor las cosas. Él nos da instrucciones para que nuestras relaciones funcionen. Coloca al hombre como cabeza de hogar y manda a la mujer a someterse a su esposo y pone a los hijos bajo la autoridad de los padres. Él sabe que nosotras necesitamos esa estructura. Hoy escuchaba una famosa que decía, ¡qué bárbaro! Veía a un padre haciendo una presentación con su hija y se emocionaba porque ella se acordaba de cuán rebelde había sido en su etapa de adolescencia y de cuántas cosas se perdió de compartir con sus padres por ser una rebelde sin causa, decía. ¿Cuántas cosas quizás estás pensando hoy que no hubieras hecho si hubieras conocido esta verdad? Él sabe que necesitamos esta estructura, pero como dije, el pecado lo ha dañado todo. Ha dañado nuestra relación primaria que es con Dios y también con los demás. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos volvernos a Dios de todo corazón, arrepentirnos. Su palabra, como decía hoy en mi oración, es poder para salvación a todo aquel que cree, pero también es poderosa para transformar nuestras vidas y hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. Si has cuestionado o tratado de redefinir los mandamientos de Dios,
acomodándolos a tu conveniencia para justificar aquel pecado que no quieres abandonar, que no estás dispuesta a abandonar. Yo te ruego en el nombre del Señor que te arrepientas por tener un corazón rebelde, por tener un corazón incrédulo, por no confiar en la sabiduría y el amor de Dios, por rebelarte a su voluntad y por querer hacer la tuya. El Señor un día va a demandarnos qué hicimos con los años que Él nos ha dado. Hay un libro muy precioso, jóvenes, que las animo, que se llama No desperdicies tu vida. Que realmente esta vida, que es realmente un soplo, es como la hierba del campo, es como la neblina que desaparece. Que esta vida tan corta realmente tenga un verdadero significado y propósito. Y solamente puedes hallar ese significado y propósito en Dios. Porque las reglas de Dios no son para nuestro mal, son para que nos vaya bien. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubiésemos seguido las reglas de Dios? ¿Cuántos conflictos en la familia? ¿Cuántas amarguras? ¿Cuántos rencores? ¿Cuántos resentimientos? Quiero decirte que a Dios le importa la obediencia. Es cosa seria. Y no es algo que debemos tomar a la ligera. Dice el Señor en 1 de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra de Dios nos enseña que la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos y obedecemos su palabra. ¿Amas a Dios? Luego de escuchar este pasaje quiero decirte, ¿amas verdaderamente a Dios? Entonces guardarás sus mandamientos. Cristo vino para vivir una vida obediente. Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y la palabra de Dios nos dice también que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que a través de Él nosotras podamos tener comunión con Dios. Era imposible, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra falta de obediencia, que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Pero Cristo a través de su muerte lo ha hecho posible. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en la obra de Cristo, arrepentirte, confiar y pedirle perdón a Dios por haber seguido tu propio camino, por no tener en cuenta sus consejos. Y comenzar a obedecer a Dios. Hebreos 5:9 dice de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfecto en todo, Él obedeció perfectamente a su Padre. Cuando creemos en Cristo, esa obediencia perfecta nos es imputada a nosotras. Antes de iniciar su ministerio aquí en la tierra, Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El corazón de nuestro Padre Celestial se complacía en la vida de su Hijo. Dios reveló esta verdad, ¿con qué propósito? Esto que estamos viendo ahora, ¿con qué propósito será que Dios permitió que quedara registrado en su palabra? Para que cada uno procure agradar a Dios en lo que le toca. Y no se plasmó esto para que nos acusemos y nos reclamemos mutuamente. Como les decía, cuando la mujer entiende cuál es el lugar del hombre y la responsabilidad del hombre, y el hombre entiende cuál es la responsabilidad de la mujer, pareciera que esta verdad, en lugar de traer libertad, trae conflicto, porque comienzan a acusarse y a reclamarse mutuamente. Pero este no es el propósito. Como así tampoco ahora. No es para que los hijos ahora, los padres hagan, ¿viste? A decir a los hijos. Ni los hijos, la próxima le toca a los padres, hijos, pero no es para que ustedes digan, ¿viste, papá? Vos no tenés que hacer esto.
No, no es para eso. Es para que cada uno agrade a Dios en lo que le corresponde, en lo que le toca. Es para eso que el Señor ha plasmado estas palabras. ¿Qué hay de aquellos padres quienes no son un ejemplo piadoso para sus hijos o que en lugar de alegría llega papá y todos quieren desaparecer? Porque papá tiene mal genio, llega de mal humor, grita. ¿Qué debe hacer un hijo? Quiero decirte que tu parte, hija, sigue siendo la de obedecer, la de honrar. Porque la obediencia a tus padres es una muestra de amor a Dios. ¿Qué debes hacer entonces? Ora por él, ora por ella. Pídele a Dios cada día, constantemente, que Él cambie el corazón de tus padres y que les dé salvación. Si hay alguien que tiene el poder de cambiar los corazones verdaderamente, es Dios. Y recuerda que Dios es soberano y esta situación tampoco escapa de su voluntad. Tú tienes los padres que Dios quiere que tengas, justitos para vos. Sus propósitos para tu vida son más altos de lo que vos puedas imaginar, sus planes. Confía. Pídele a Dios que te llene de amor por tus padres y te permita ver qué quiere Él enseñarte en medio de todo esto. He escuchado a jovencitas decir, mi mamá es muy exagerada. Mi mamá es extremista. Tienes los padres que Dios quiso que tengas. Si bien los padres no somos infalibles, fallamos, pecamos. Pero los que buscamos a Dios con todo corazón, con todo el corazón, no queremos arruinarles la vida. Queremos que les vaya bien. Queremos que alcancen todas aquellas bendiciones que el Señor tiene y que están guardadas para aquellos que le obedecen. Y si esto genera en vos ansiedad, dice la Biblia, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Si tienes una edad en la que puedes razonar con tus padres, con los niños pequeños, mucho no podemos razonar. Hay que a veces aplicar esa disciplina. Pero a medida que van creciendo, puedes razonar con tus padres. Trata de escuchar el fundamento de por qué te dicen no. Y aunque ese fundamento no sea suficiente o tú no lo consideres tan sustancioso como para poder aceptar ese no que ellos te están diciendo, debes obedecer. Y debes sujetarte y no entrar en guerra con ellos. Yo me voy a portar bien. Yo voy a ir a ese lugar y no me va a pasar nada. ¿Qué estoy diciendo? Mamá, vos no sabes nada. Pero hija, no, yo no voy a dejar que esa música me influencie. Yo te pregunto, joven, a ese lugar que quieres ir, ¿podrías llevar a Cristo? ¿Cristo recibiría gloria? A veces cuando los hijos son tan rebeldes, tercos, ¿Dios qué hace con los hijos que persisten en algo? A veces los deja, que vayan por ahí. Y las consecuencias realmente son terribles. ¿Por qué no debo escuchar esta música? ¿Por qué no puedo disfrutar de la compañía de estos amigos? Son buenos. Ajá, ellos te van a alentar cuando tú te caigas y cuando tú peques te van a alentar a que agrades a Dios, ¿no es cierto? Si lo que te piden tus padres no es pecado, sigue sus instrucciones. Dios los puso sobre tu vida, Dios los puso sobre ti. Quizás tú no puedes ver,
Y quizás tus padres tampoco pueden ver el peligro, lo que va a pasar no sé, pero Dios sí. Dios lo sabe y lo ve todo. Y por eso hace muchas veces que el corazón de la mamá, del papá diga no. Y a veces los padres están como, ¿será que estoy siendo extremista al no dejarle ir a tal lugar? Pero no pueden decir sí, no, porque Dios está sobre esa autoridad guiándolos, porque sabe que si vas a ese lugar o te juntas con determinadas personas, va a ser un mal para ti. Si tus padres te dicen no, hónralos, obedécelos y ponte bajo esa voz de mando, porque Dios te lo ordena, porque Dios es justo, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Si tienes padres inconversos, quiero decirte que no descuides la relación con ellos. No se vuelvan duras, ni rígidas, ni legalistas, porque quizás estés levantando muros que puedan impedir que tus padres lleguen al conocimiento de Dios. Recuerda que un día tú tampoco podías ver, y por la gracia de Dios puedes ver. Y quiero decirte también que hay bendiciones para quienes obedecen y honran a sus padres. ¿Lo sabías? Dice Proverbios 3, quiero que lo busquen, por favor, Proverbios 3, versículos del 1 al 4. Y con este versículo vamos a ir terminando. Proverbios 3, versículos del 1 al 4. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¡Qué maravillosas promesas! Los padres estamos para que ustedes, hijos, no pequen todo lo que quisieran pecar y deshonrar a Dios. El Señor dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aquello que te prometía, una falsa felicidad, placer, diversión, se fuma. Un día tú vas a ser mamá, vas a ser adulta, y si has guardado la ley del Señor en tu corazón, quiero decirte que vas a ser bienaventurada, dichosa, feliz. ¿Acaso estás dispuesta a cambiar las bendiciones de Dios por nada? Porque lo único que va a realmente saciar tu alma, querida joven, es Cristo. Es Cristo. Dice aquí, largura de días, años de vida y paz. Son las bendiciones para los hijos que siguen el consejo de Dios y de sus padres. Y no solo eso, sino que hallarán gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Quiero que pienses en esta pregunta, sobre todo a las jovencitas. ¿Por qué te molesta tanto cuando te dice tu mamá o tu papá no? ¿Por qué? Y quiero que lo pienses y quiero que examines tu corazón. El Señor sigue diciendo a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Huye. Y ese pasaje de Corintios que dice que no hay comunión alguna entre Dios y Belial, como no lo hay entre alguien que cree en Cristo y no cree en Cristo. No puede haber nada en común. Y sigue diciendo ese pasaje diciendo, salgan del medio de ellos,
Esto no quiere decir aíslense. No, ¿por qué tú tienes que hacer lo que ellos hacen y ellos no hacen lo que tú haces? ¿Te das cuenta que estás vendiendo todo lo que el Señor te ha dado y que has tenido la bendición de escuchar desde pequeña su palabra? Y lo vendes todo por nada. Yo te puedo asegurar que ellos no están dispuestos a hacer lo que tú haces, pero tú vendes tus convicciones por querer ser parte. Dios las ayude, jovencitas, a vivir una vida de santidad, porque hay muchas bendiciones. Porque el Señor te va a guardar de las heridas que puede provocarte el pecado. Eso quiere el Señor y quiere que te vaya súper bien en la vida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Oramos? Oh Padre amado, tú eres un Padre perfecto.